Buenos días, muchas gracias por la gentil invitación. 10 minutos es un reto para hablar de los antecedentes, las raíces históricas y culturales de la mediación. Y claro, uno puede entender la historia no desde el pasado, sino desde el presente. Y voy a ir al revés, porque creo que ese es un punto fundamental. La Escuela de los Anales francesa iba en esa línea, ¿no es cierto?, de cómo podríamos manejarnos básicamente en el análisis de la historia. Y hay tres aspectos que en la actualidad quiero conversar. El primer aspecto es la relación entre la mediación y la transacción. ¿Son lo mismo? En el Ecuador hay resoluciones de la Procuraduría General, resoluciones de la Corte Nacional, que dicen que el acta de mediación es igual al acta de transacción. Vamos a ver cómo era en la historia, si era o no era. En segundo lugar, existe la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, cuyo objetivo 16 habla de la cultura de paz, de construir, ¿no es cierto?, paz, o de construir sociedades autosostenibles. Y en tercer lugar, la convergencia de muchos pueblos, de muchos países y muchas religiones, donde hablan de construir paz. No hay religión en el mundo que no hable de paz, ¿sí? Y ese es el tema que quiero arrancar con ustedes para poder trabajar. La primera idea, ¿dónde nace la mediación? Pues nace quizá hace 4.500 años. Lo he visto en el pueblo hebreo, lo he visto en la India, lo he visto en Grecia, lo he visto en Roma. No hay pueblo que no hable de mediación. Pero algo que me llamó la atención y dije, bueno, con esto vamos a poder trabajar, es de dónde nace la palabra mediación. Y mediación hace alusión a mediator, mediatore o a proxenetia, que quiere decir una tercera persona que acercaba a otros para poder construir contratos. Y por eso es que en Roma la mediación nace de la mano con el mandato, con el corretaje. Y cuando había problemas, claro, todo el mundo diría, íbamos a demandar. En Roma existieron 4 procedimientos. Uno de ellos fue lo que Óscar nos acaba de explicar magistralmente sobre el procedimiento arbitral. Pero hubo otros 3 en los cuales el juez tenía un gran papel, era protagonista. ¿Y por qué era protagonista? Porque la mediación podía ser remitida por él o podía de alguna manera remitir a un tercero. Y ahí es donde viene la diferencia entre la mediación y la transacción, que es lo que quiero explicar brevemente. ¿Qué era la transacción? La transacción la podemos ver en el digesto 50-16 y la mediación la podemos ver en una cantidad de datos de muchísimos autores, he podido revisar desde el siglo VIII, donde se habla de acuerdos de mediación. La transacción era de 2 tipos, una transacción preprocesal y una transacción intraprocesal. En cambio, la mediación era nupcial, era una mediación familiar, y una mediación comercial. ¿Qué temas se desarrollaban allí? En la mediación nupcial, los hijos o el mismo pater familias ayudaba a resolver los futuros problemas que podían tener las nuevas parejas. Ayudaba a resolver los conflictos de sociedad conyugal, los problemas de reyertas. Y esto era muy interesante. Y además existía una suerte de acción cuando no se cumplía con ese acuerdo, que a la larga era un contrato. Y existía una suerte de executio doli, que era para poder ejecutar lo que las partes habían acordado. Eso a mí me parece increíble. Hoy hablamos de la ejecución, hoy hablamos del acuerdo. Y claro, en Roma teníamos esa mediación nupcial y luego la mediación comercial. Mandato, compra-venta, permuta, mutuo, etc. La cantidad de contratos que hoy están en los arbitrajes, están en la mediación,
pero que en Roma ya tenían esta salida de la mediación. Entonces, el mediador era un tercero que ayudaba a construir o contratos o acuerdos. En cambio, ¿qué pasaba con la transacción? La transacción quizá es una de las instituciones más antiguas del derecho, ¿sí? Porque probablemente viene de Oriente, luego llega al derecho romano, y aquí también tenemos un punto muy interesante. Lo mismo que el COGEP dice, que hay la transacción, ¿no es cierto?, judicial, procesal y la extra. Lo mismo era en Roma. Existía una transacción antes de la litis contestatio, antes de que se inicie el proceso, en el cual llegaban a un acuerdo. Es más, el juez hacía, y el mismo pretor, porque recuerden que había doble vía, dependiendo de si estábamos en la legis actionis, si estábamos en el juicio formulario, si estábamos en la actio extraordinaria, o si estábamos en la actio ad arbitrivem o el arbitraje. Pero el juez era increíble porque él decía, yo gano más, y sobre todo el pretor tenía dos opciones: hacer la fórmula y mandar a un juez, o ayudar a las partes para que puedan avenirse y puedan transigir, ¿sí? Entonces teníamos esta transacción preprocesal y luego una transacción ya dentro del juicio, ¿sí? Lo cual le vuelve bastante interesante a esta transacción. Las dos transacciones tenían acciones en caso de incumplimiento. La una se llamaba executo pacti, es decir, la que provenía del acuerdo prejudicial, y la otra, la que provenía dentro del proceso, era executio doli, lo cual muestra cómo la mediación y la transacción se parecen, pero vienen por andariveles separados. En la mediación siempre habrá un tercero que haga que las partes construyan salidas o contratos. En cambio, en la transacción serán las partes las que puedan llegar a acuerdos directamente. Ustedes saquen sus conclusiones. Luego, cuando llega Bello, y cuando ya estamos en la audiencia y luego en la República, Bello irá por la idea de la transacción básicamente en los dos caminos, como un modo de extinguir obligaciones y también como un mecanismo, que es muy importante, contractual, como un contrato que se orienta a una jurisdicción de prevención. Esto en cuanto... 5 minutos, yo ya sabía que esto me iba a pasar, pero bueno. Es imposible el mito, la fábula, la historia en 5 minutos. Y luego tenemos los temas culturales. ¿Qué pasa con la mediación? Y pongámoslo en el Ecuador. Ecuador tuvo mediación, o la figura de la mediación, desde la etapa preincaica. Todos los grupos, las nacionalidades, tenían mecanismos para poder conversar. Inclusive después de la guerra, en los armisticios, llegaban a acuerdos, y esto se lo puede ver. En segundo lugar, cuando llegan los castellanos, la mediación pasa a manos o de los oidores o también de los sacerdotes, que son ellos los que en casos pequeños, y esto lo he visto en la Argentina, lo he visto en Uruguay, lo he visto en Brasil, lo he visto en diferentes lugares donde hay un sacerdote que ayuda a resolver las diferencias. Y esto me parece fundamental. Después, cuando llega la República, lo primero que se hace en los códigos procesales es crear un juicio. ¿Y cómo le llamamos a ese juicio? El juicio de conciliación. ¿Sí? Entonces, llega acá como un juicio, algo que no es un juicio, pero que llega de esa manera, de esa forma, y luego será lo que va a ser la conciliación dentro de las audiencias, de los juicios del COGEB o lo que fuera. Pero esta mediación, vean ustedes, ingresa desde 1830 al Ecuador, hasta que ha ido poco a poco ingresando en los códigos y ganando autonomía. Por último, ¿qué pasa con los pueblos indígenas? Busquemos elementos culturales. Los pueblos indígenas son aquellos que han dado lugar, no son los únicos, pero de ahí surgen algunos aspectos interesantes. En materia penal, por ejemplo, surge la famosa restorative justice de la gran mayoría de pueblos indígenas, cómo ellos se sientan para poder resolver sus conflictos, sus diferencias. En el caso ecuatoriano, ¿qué es lo que hemos podido advertir?
hemos hecho un análisis y una investigación de 300 casos de comunidades indígenas que han resuelto en el Ecuador, de varias provincias de la sierra sobre todo, y unas pocas de la Amazonía. ¿Cuál ha sido el resultado? 85% de los conflictos los resuelven vía conciliación, vía mediación. Solo en un 15% se aplican otras salidas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la mediación está en el ADN. Y por último, ¿por qué Ecuador tiene, este año nos estamos acercando a los 200.000 casos de actas de mediación? Superamos a Italia, superamos a España, superamos a Francia, superamos a una gran cantidad de países, ¿no es cierto? Y es más, ahora ya inclusive en el mundo están pensando incluir a la mediación dentro de los procesos arbitrales, ¿sí? Y se advierte acá inclusive que de cada 10 casos de mediación intraprocesal, al menos un 50% se logra resolver utilizando mediación, es decir, ya no van al arbitraje, con lo cual se depuran los casos. Es decir, lo que pretendo mostrar acá, en este corto tiempo, es decir, que la mediación tiene profundas raíces culturales, profundas raíces éticas, profundas raíces jurídicas, y lo que ocurre actualmente es que lo desconocemos. Hay dos cosas que tenemos que recuperar. Ya lo decía Nuccio Ordine, aquel gran clasicista que falleció hace poco. Hay cosas inútiles que deben ser útiles. Y creo que la historia y los clásicos deben descubrirse para entender que la mediación no es solamente un instrumento de solución de conflictos, sino una filosofía de vida, de construcción de un diálogo, y diálogo significa construcción de una verdad de diferentes. Muchas gracias.